familiar o social. Y yo aquí sindico al empleador. El empleador contrata con una aseguradora de riesgo del trabajo para obtener un servicio que le da el seguro, en esta multifunción que tiene la aseguradora de riesgo del trabajo, como destinatario final, obviamente en forma onerosa. Y lo hace como destinatario final, porque este contrato que hace no va directo a su producto o al servicio que vende el empleador, sino que va a cubrirlo de la siniestralidad laboral de sus propios trabajadores, y lo hace como un destinatario final. En la segunda parte de este artículo, te encontrás que queda equiparado a ese consumidor aquella persona que, sin ser parte de la relación de consumo, pero, presta atención a las letritas en lila, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Y allí acá encontramos, o sea, esa relación entre el trabajador, ¿no es cierto?, como consumidor indirecto o equiparado, ¿no es cierto?, de estos servicios de salud que debe brindar la aseguradora de riesgo del trabajo, la que se dedica profesionalmente a esto, a prestar estos servicios en el marco de la ley de riesgo del trabajo, y el trabajador tiene todavía una vulnerabilidad mayor que cualquier otro usuario o consumidor. ¿Por qué? Porque es un paciente cautivo, es decir, un paciente cautivo del sistema de salud dado por la siniestralidad laboral. Es decir, una persona que se accidenta dentro del marco de la ley de riesgo del trabajo es un paciente cautivo de la aseguradora de riesgo del trabajo contratada por su empleador. Y por eso la persona tiene que someterse a aquellas directivas que la aseguradora de riesgo del trabajo dispone y los prestadores que esta dispone, porque si no se tiene que salir del sistema y pagarlo de su propio bolsillo. O con la obra social, que tampoco va a querer porque evidentemente es algo que está a cargo de la aseguradora de riesgo de trabajo. Fíjate que otros beneficios nos trae, digamos, reconocer al trabajador enfermo o accidentado como consumidor de los servicios de salud en el ámbito de la siniestralidad laboral. Por ejemplo, artículo 40, y esto lo voy a ir pasando rápidamente porque me interesa reforzar la idea de daños punitivos. El artículo 40 habla de responsabilidad solidaria, fíjate, de todos los que se encuentren en la cadena de producción frente a ese consumidor. Es decir, en el caso de la aseguradora de riesgo del trabajo, que tiene que darte salud a través de efectores propios o contratados, ella sería responsable, junto con todas las personas a las que te mandó a que te trataran, a responder en forma solidaria. ¿Qué otras normas tienen? Tienen principios de protección y de interpretación a favor del consumidor usuario, y en eso se condice tranquilamente con el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. El 5 y 6 hablan de prevención, eso también tiene sintonía adecuada con la Ley de Riesgo del Trabajo, la Ley de Higiene y Seguridad, el convenio de la OIT 155, 187, como para darte un panorama, que no hay una desinteligencia normativa. El artículo 10 habla de exigir, mira qué interesante, un cumplimiento forzado o aceptar la prestación de otro a cargo, en este caso, de la aseguradora de riesgo del trabajo. Fíjate que en los casos que te conté, varios tuvieron que salir a buscar efectores propios por su lado, cuando esto puede ser cumplimiento forzoso o aceptar el tratamiento de otro efector, pero a cargo de la aseguradora de riesgo del trabajo. Fíjate, otro dato importantísimo, el deber de informar, tener claramente, esto también se conjuga con la ley del paciente, el trato digno, equitativo, no discriminatorio. Bueno, ahí te cito toda la normativa que en la apoyatura, como para que tengas una idea. Y bueno, y finalmente, la llegada, obviamente, de los daños punitivos a la Ley de Defensa del Consumidor, que no nacieron con la Ley de Defensa del Consumidor, sino que se incorporaron con posterioridad, en el año 2008, con la Ley 26.361, que introduce una importante modificación en esta ley, y en esa modificación introduce el artículo 52 bis, la multa civil. ¿Y qué son los daños punitivos? Y te lo voy a decir como sintéticamente. Los daños punitivos no son otra cosa que lo que pretenden ser. ¿Y sabes qué pretenden ser? Por un lado, un disuasivo, es decir, que el incumplidor, que esta persona que incumple no lo vuelva a hacer. O sea, hay un castigo ejemplar para que no se le ocurra la reiteración de una inconducta de este estilo, y por el otro lado, un espejo, es decir, para evitar la imitación por parte de otros. Por eso es una sanción ejemplar que se despega del daño patrimonial o extrapatrimonial. No compensa ninguno de esos daños, sino que es independiente, y al contrario, la idea es, su visión es castigar un órgano muy importante, afectar un órgano vital del incumplidor, que es su bolsillo. Por eso esta sanción punitiva o esta sanción disuasiva o daño punitivo, como comúnmente se la conoce, debe ser desproporcionada al daño material
o extrapatrimonial no tiene por qué tener relación, ni tiene que ser un porcentaje, ni tiene que ser una cuenta. Es decir, la idea es tener en cuenta, ¿no es cierto?, el nivel económico que presenta el incumplidor, la situación que se ha producido, si hay reiteración, si no, bueno, es decir, todas esas otras circunstancias que rodean la situación, porque la idea es dar una sanción ejemplar. ¿Dónde ubicamos este tipo de sanción? Fíjate, cuando hablamos en materia de siniestralidad laboral, hablamos de, y a mí me gusta graficarlo como un triángulo, entonces encontramos con la base está la prevención. ¿Y por qué lo pongo en la base? ¿Por qué es menos importante? No, porque justamente es lo más importante, y es allí donde hay que poner todo el esfuerzo. Por eso está en la parte baja, hace de estructura, de base, y la base más grande, ¿no? Entonces, allí la prevención y todo el esfuerzo allí. Cuando esta prevención no tiene resultado o no se dio, viene la reparación, obviamente, pues se ha producido un daño injustamente sufrido y eso debe repararse. Ahora, en menor medida, nos encontramos con que ya estamos en un incumplimiento que ha generado una reparación, pero en la cúspide encontramos lo punitivo, es decir, aquel incumplimiento que ha excedido un plus, que ha tenido una desidia realmente, digamos, objeto de una sanción ejemplar de esta envergadura. Es decir, cuando es inconducta, pues ya en la parte de reparación ha generado una inconducta que mereció, ¿no es cierto?, reparar un daño. Pero cuando esa inconducta tiene este plus de desidia, como los casos, por ejemplo, que te traje para que vieras, allí está la punición, que es no darle una indemnización más a la víctima, ni engrosar las indemnizaciones del daño material o moral, sino castigar al incumplidor que ha incurrido en estas graves inconductas intolerables. Entonces, fíjate que el texto tiene todo un recorrido jurisprudencial, eso es lo que tiene interesante los daños punitivos, tiene todo un recorrido jurisprudencial y doctrinario en el ámbito consumeril, que obviamente lo podemos y nos pueden